Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de formación de Crismón. Esta sesión de formación va a tener lugar en inglés, pero va a ser traducida simultáneamente al español. Se enmarca en la Semana Mundial de Oración por la Unidad de los Cristianos y en el ciclo de nuestro ciclo trans de este curso. Y tenemos el gran privilegio de contar con Inés Paul, que va a compartir, él es un pastor protestante, que va a compartir su ministerio como pastor trans durante más de 10 años como parte de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Colonia. Welcome everyone in this evening, in this teaching session of Crismón. This talk will take place in English, but will be simultaneously translated into Spanish. It takes place in the context of the World Week of Prayer for Christian Unity. And in this context, Inés Paul, our guest speaker for today, shares the experience of his ministry as a trans pastor for more than 10 years as part of the Metropolitan Community Church in Cologne, Germany. El reverendo Inés Paul Baumann es pastor de la ICM, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Colonia, Alemania, donde ha desarrollado un ministerio de diversidad durante más de 10 años. Su nombre refleja su disconformidad de asumir cualquier género asignado y, bueno, pues después de estudiar género y diversidad durante 5 años en la Facultad de Sociología y Economía, se gana la vida como especialista de diversidad en el Centro Comunitario Gay, Lésbico y Queer de Colonia. Digamos que nutrió su fe entre Jesús, las personas de la ICM, algunos libros, fiestas drag king y las bandas de rock queercore punk. Y todas estas dudas y experiencias fallidas en escuelas bíblicas y misiones evangélicas también han nutrido su fe. Tiene una amplia experiencia en entrevistas de radio, televisión y prensa escrita, abordando temas de fe y género. Junto con su pareja y una tercera persona asume la maternidad de 2 hijas y fue una de las primeras personas no conformes con su género en ser nominadas como obispos de la ICM. Just a presentation, Reverend Inés Paul Baumann is a pastor of the Metropolitan Community Church in Cologne, Germany, where he has developed a ministry of diversity for more than 10 years. His name reflects this non-conformity in assuming any assigned gender. He has studied gender and diversity for 5 years in the Faculty of Sociology and Economics. Inés Paul earns now his living as a diversity specialist in the Gay, Lesbian and Queer Community Center in Cologne. He has come out of many closets and he nurtured his faith among Jesus, the Metropolitan Community Church people, books, drag king parties, and queercore punk rock bands. And the doubts and failed experiences in Bible school and evangelical missions have also nurtured his faith. She has extensive experience in radio, television, and print interviews addressing issues of faith and gender. And together with his partner and a third person, he assumes the paternity and maternity of 2 daughters, and she has one of the first gender non-conforming woman-man to be nominated as a bishop in the Metropolitan Community Church. So now we're going to get into the testimony, and let's start letting Inés Paul. We met 10 years ago in a conference that took place in Madrid. This was organized in 2015, where he was already bishop of the Metropolitan Community Church in Cologne, and he shared an unprecedented testimony that touched me very deeply. And now, 10 years later, I looked for this person and found him carrying out the same ministry as when we met, and in the same church. So I think that God has dreamed a plan for Inés Paul all along these years. About finding the appropriate place was definitely not easy, and this testimony will be available in this talk. So I'm going to say this in Spanish. Nos conocimos
hace 10 años en una conferencia que organizó, fue parte de Crismón en 2015, cuando era entonces obispo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Compartió un testimonio sin precedentes que me conmovió profundamente y 10 años más tarde lo he vuelto a buscar y me lo encontré desempeñando el mismo ministerio que cuando le conocí en la misma iglesia. Y claramente Dios ha soñado un plan para Inés Paul desde siempre, pero no le fue fácil encontrar su sitio. Y now I give you the word about this, about your history, in your personal history. Thank you very much, Alberto. Hola. There's not much more that I can say in Spanish, but hola, I think we should start with. Hola a todos. No puedo decir mucho más en español. Thank you very much for having me here in the World Week of Prayer for Christian Community. And I still remember the night we had in Madrid. It was so important for me as well. Gracias por estar todos aquí como parte de esta semana por la oración de la unidad de los cristianos y recuerdo esa sesión hace 10 años que también fue muy importante para mí. Yeah, thank you. Thank you also for translating and for organizing this and for all of you for joining this. I think this is a very important sign and commitment, especially in this week. Gracias por vuestra presencia. Es un signo de vuestro compromiso que también es muy importante para mí. Regarding your question, I think I should start with that as a child, I was not even baptized. Now I'm 56 years old. And when I was a child, every child was baptized. Every child in my school was either a Christian Catholic or a Christian Protestant. And I was none of them, and I didn't know that they exist. My parents didn't teach me anything about faith or religion. Cuando era pequeño no me bautizaron. Aquí en Alemania existe la iglesia protestante luterana y eres de una o de la iglesia también católica romana. Pero mis padres no me enseñaron nada sobre la fe o sobre la religión. And also in my childhood, what I didn't get is that the world exists not only regarding to religions or to churches, but also to genders. I didn't regard myself as a boy or a girl, which was no problem. I didn't feel anything was wrong with me. I just realized that I was none of them. Cuando era pequeño, en mi infancia, tampoco me dieron una gran idea sobre ser un niño o una niña. Yo sabía que no era un niño normal, sabía que no era una niña normal. Yo era como era, no me parecía mal. But the more I grew up, the more I realized that I was like just being completely out of a very important system for society. A medida que fui creciendo, me fui dando cuenta de que no encajaba en absoluto en el sistema de nuestra sociedad. And the more I grew up and the more I understood this, the less I thought that there was a place for me as an adult, because education, work life, partner life, everything was ordered by genders. So I didn't see a place for myself in this. I even was tested. I had 2 medical examinations. I was tested to find out which education or work life would be appropriate for me in the system. Cuando fui creciendo, cada vez me daba cuenta de que no pertenecía a este sistema, que está ordenado según géneros masculino, femenino. No me sentía identificado en absoluto. Incluso me llegaron a hacer un examen para saber qué educación podría tener y en el sentido de cómo podría encajar en la vida laboral de la sociedad. Pero no fue fácil. No consiguieron encontrarme un hueco. Yeah, and I think related to this disconnection, I also didn't feel interested in any kind of professional career that was
feeding a world of poor, hungry, and suffering people. So my question was, how could I happily live in such a world? A medida que iba creciendo y se iba pronunciando esta desconexión entre la vida de la sociedad y mi persona, sobre todo no era capaz de encontrar mi sitio en el mundo profesional. Y también me resultaba muy difícil verme entre un mundo de gente pobre, hambrienta y sufriente. ¿Cómo podía uno ser feliz en este mundo? So I think that was the circumstances that are important to understand why my commitment to become a Christian was so strong. En estas circunstancias es como donde surge mi vocación por ser cristiano, y que fue una vocación muy honda, muy profunda. I did ask Jesus really to take my life and send me to proclaim his love to those who maybe would have never experienced or be announced or be communicated or be proclaimed that God really loves them. En este contexto de ser cristiano hice incluso una petición formal a Jesús de Nazaret y que tomara mi vida y que me enviara a proclamar el amor de Dios a quienes nunca habían escuchado sobre él. Alberto, can I, because now I look so cis male, would you mind if I share some pictures of my childhood in order to maybe... Sure, feel free. How can I do Va a this? compartir algunas imágenes de su infancia en los que no aparece como un hombre. Okay. So I hope you see the yellow circles, that's me. Can you see this? Yes, we can see. Okay, so the yellow circles, I'm on the right side. This is the first picture shows me with my cousins on the male side. The second picture shows me with the cousins on the female side. But as you can see, I sit the same, I look the same, I just do the same things. I didn't realize that there's any expectations regarding to gender-related behavior. Somos todos iguales en las dos fotografías. Simplemente que en la fotografía de arriba parezco un chico y en la de abajo una chica. Y las relaciones con mis sobrinos eran las mismas. Era todo exactamente igual. So as you can maybe see or maybe not, the question I grew up with was, are you a boy or a girl? Sobre la pregunta de si cuando fue un niño me desarrollé o me crié como un chico o una chica. Yes, I was born as a girl, but I didn't understand that I was expected to behave like a girl or to look like a girl. Nací como una chica, pero no entendí que se esperaba de mí que actuara como una chica o que me vistiera como una chica. And I was fine with that when I was younger. Like the picture on the left side is when I was 8 years old. El de la izquierda tenía 8 años. Yes, I was fine with me. As you can see, my body was straight up. I was just feeling comfortable with myself. And the picture on the right is when I was 16 years old. And as you can see, the shoulders go in front. Everything was hidden. I didn't really feel comfortable anymore. So, en la fotografía de la izquierda podéis verme pues que tengo un pecho más o menos plano. Me sentía perfectamente a gusto tal y como era. En la fotografía de la derecha tenía 16 años y veis que mis hombros están echados hacia adelante y que no tengo esa sensación de estar tan a gusto conmigo mismo. Yes, and maybe that shows a bit of how comfortable I felt with myself before I understood the gender importance, how uncomfortable I felt as soon as I understood it, and what a relief it was to meet a Jesus who said, there's no male or female because we are one in Christ. Estas fotografías expresan pues que en mi forma de entender mi género
y la forma de conectar con Dios que no tiene un género masculino o femenino, sino simplemente, bueno, pues que cuando ya me fui haciendo mayor, estas diferencias eran más relevantes. Okay, so maybe one more picture. This is when I started to transition. That was in the... Esto fue cuando empecé a hacer la transición en función de esto, del tiempo que iba pasando. And I was almost 30 years old, so it took me a time to get there. O sea, la transición tardó, como veis ahí, prácticamente 14 años y se terminó cuando ya tenía 30 años. Because back then, it was hard for me to understand that I am trans, because being trans meant if you are a real trans man, you must feel like you were born with the wrong body and you ever felt like being a man, which I never did. Realmente lo que fue difícil y esta transición fue tan larga porque no me identificaba con un hombre trans. Normalmente lo que se entiende por un hombre trans es pues una persona que se siente hombre pero que nace con un cuerpo de mujer, pero ese no era mi sentimiento. Y por eso tardó tanto tiempo, porque fue un proceso de irme progresivamente acomodando a cómo era el aspecto de mi cuerpo. And that was the time, it was in 2004 that I also joined a church again. Me uní a la Iglesia Metropolitana en 2004. Fue ese el momento en el que se produjo la unión. Yeah, and that was the Metropolitan Community Church where for the first time my ideas of as an activist for not only gender topics were compatible with with the understanding I had of Christianity. In this community, so in this context, in this community, I was called to become a pastor, and 6 years later, I was ordained in 2010. So, en 2004 es cuando entró a formar parte de esta iglesia de la Comunidad Metropolitana y fue la primera vez en la que tuve la experiencia de que mis ideas como activista en el mundo del feminismo, en el mundo de los refugiados, es cuando se hicieron compatibles con la del cristianismo, porque anteriormente había sido imposible. Y en esta comunidad fue donde recibí mi llamada para ser pastor y 6 años más tarde, en 2010, es cuando fui ordenado. Just let me also say, if you have any questions or if I'm too fast, please remember them and we can come back to everything. Sí, si se os ocurren preguntas, tened la bondad de anotarlas para después poderlas compartir al final de la sesión. So, let's move on. And we're going to talk a little bit about the community of the Metropolitan Community Church that is being led now by Ines Paul. As you say, or as you see in this teaching session, this is not a mass phenomenon due to the diversity. Some people belong to different churches, even sometimes they belong to different religions. Yeah. This is also connecting with non-binary experiences. It's not like you are like Catholic or like this or like that. It's not about this. So, and also the image of God is flowing. This is really a place of trust that allows for different journeys to go together. And people leave their own footprint. Ahora vamos a hablar sobre la comunidad que acompaña Ines Paul. También, como ocurre en nuestras sesiones de formación, no es un fenómeno de masas debido a la diversidad, porque las personas pertenecen a distintas iglesias o a varias iglesias, incluso a veces a más de una religión. Esto es una forma de expresión no binaria, que no se reduce a que soy católico, a soy protestante o soy de esta iglesia o de la otra, sino que la comunidad que forma esta iglesia es comunidad diversa, no binaria en ese sentido, porque su imagen de Dios también fluye y va cambiando.
y es un lugar donde la confianza permite hacer caminos junto a otras personas, diferentes cada uno, y las personas también dejan su propia huella. Y entonces ahora nos van a hablar Inés Paul sobre esta comunidad. So now Inés Paul will talk about his community. I think you just mentioned one of the, from my point of view, one of the main topics why the World Week of Prayer for Christian Community is so important, or ecumenism in general is so important, because if we En talk este about, momento, Inés Paul nos quiere hablar sobre esa conexión con la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y lo que también para él significa. Because I think when we talk about ecumenism, we talk about diversity coming together as a community, not on a binary concept. Cuando hablamos de ecumenismo, hablamos de poner juntos experiencias distintas y una experiencia no binaria de la vivencia de la fe. And that's what I love about this week, or about ecumenism, because in Metropolitan Community Church, the people who come to our church bring, or are invited and encouraged to bring with them diversity about gender, about sexual orientation, about their images of God or spiritual journeys. Lo que es precioso para mí sobre el ecumenismo, en la forma en la que yo lo vivo, que es de alguna forma las personas que forman parte de esta comunidad, es que vienen, la gente que viene, pues traen consigo diversidad de género, también de orientación sexual, de imagen de Dios, que han seguido caminos espirituales diversos. Yeah, so the common ground of being one church, SMCC, is not that the common ground of community is based on living the same thing, but rather on God's love for all of us, based on Jesus' teaching, on Jesus' connections to God, and to relating to that in the diversity that we bring with our biographies. Lo que expresa Inés Paul es que el terreno común de esta comunidad no se trata de que todos tienen que vivir lo mismo, sino de lo que fundamentalmente se trata es de que Dios nos ama o siente amor por todos nosotros. Yeah, también la enseñanza de Jesús y también esa conexión de Jesús con Dios. I really want to point to this, because ecumenism usually means that that many churches with different backgrounds meet, and in MCC this is our daily practice. Our common ground is not one opinion, it's not one perspective or one faith or one God, but an invitation of a common journey, which is not about being successful, but about creating deeper relationships, developing trust, embracing the diversity of life, realizing that life is more than a binary experience, in a broad sense, also related to faith. La vivencia del ecumenismo es una vivencia de un terreno común que no es simplemente que distintas iglesias se ponen juntas para rezar juntas o para hacer cosas juntas, que es lo que normalmente se entiende por ecumenismo, sino que el terreno común es que no hay una opinión única o una perspectiva única, ni una fe que tiene que ser la misma y el mismo Dios, porque las imágenes y las experiencias son distintas, sino es más la experiencia de una invitación a hacer un camino juntos, de distintas personas, con distintas situaciones, y un camino juntos que desarrolla una relación más profunda entre las personas, que desarrolla una confianza y que abraza la diversidad de cada persona, de sus vidas, y poder comprender todo esto como una experiencia no binaria en un sentido amplio, el ecumenismo como una experiencia no binaria en un sentido amplio. So if Christian community is not about a single image of God,
it cannot also be about a single image of me. So our faith not only addresses believing in God in one box, but if we leave God from this box, we also believe in people and release them from boxes, embracing who they are, sometimes maybe even before they know who they are. La experiencia ecuménica o la experiencia de la fe de esta comunidad pues aborda que muchas veces la creencia no es en el mismo Dios. Y por tanto no es tanto el armario o lo que dice el box, ¿no? El estereotipo, por así decirlo, de que Dios tiene que ser de una determinada manera, sino también es una experiencia de creer no solo en ese Dios, sino sobre todo también creer en las personas y abrazar lo que son, como son, incluso en bastantes casos antes de que ellas mismas lo sepan. So Christian community in the face of ecumenism is a blessing, not because we share the same kind of bylaws regarding faith, but it's a blessing of the community. It's creating a link with another person. It's allowing the atmosphere of trust and closeness to unveil the source of life in all its diversity. Como podéis ver, como no existe tampoco una imagen única, ni siquiera de uno mismo, ni siquiera de Dios, pues la comunidad lo que intenta también es conectar el aprendizaje de ese camino de vida de otras personas con preguntas sobre la vida espiritual de cada uno. Y por tanto, la bendición de la comunidad tiene bastante que ver con crear un vínculo con otras personas y poder permitir y percibir que en esa atmósfera de confianza y de cercanía uno puede encontrar, y en esa confianza es como se revela la fuente de la vida. So we are going to switch a little bit to another topic. We left the community, and now we're going to talk about the role of Inés Paul as a pastor of this community. And getting to this, what I would say is that, first of all, this is not extraordinary. So he's just a pastor. And that's what he does, is basically accompany people, which is what most of pastors and priests do. So there's not something special about this role. What is special is the way in which this accompaniment is done for each person and collectively for the community. En este contexto, el siguiente bloque, ya hemos terminado con el bloque sobre la comunidad que está acompañando Inés Paul. Ahora vamos a hablar más sobre su papel como pastor, y que ha sido fundamentalmente acompañar, ¿no?, el camino personal y espiritual de estas personas que acuden a esta iglesia. Y lo que hablábamos, ¿no?, entre nosotros es que esto en sí no es extraordinario, porque el acompañamiento es lo que hacen la mayoría de los sacerdotes y de los pastores o pastoras, se dedican a acompañar. Entonces lo excepcional en estos 10 años, ¿no?, de ministerio no es tanto el acompañar, sino en la forma en que se hace ese acompañamiento tanto individual como colectivamente en esta comunidad. Listening to you, Alberto, I'm just thinking that in one way, yes, there's no difference in accompanying people, but accompanying people in my situation doesn't mean to accompany them from one mindset. Mi forma de acompañamiento no es tanto acompañarles desde una perspectiva concreta. Like maybe if in MCC, because we don't have one theology or one statement of faith that must transfer to all,
como en la Iglesia Metropolitana no tenemos una proclamación común de fe que tenga que igualar a todo el mundo y una forma de teología concreta, única. I think that being a pastor, or I think that my role as a pastor that is about developing a long-term relationship with my congregation, where ministry makes sense because I can relate to people, not only serve God in an abstract sense. I think if it's not about bringing people to a statement to faith, but if it's about bringing the diversity of God's love to the people, I have much more freedom. Mi papel como pastor, por tanto, consiste más en desarrollar una relación a largo plazo con mi congregación. Por supuesto que sirvo a Dios, pero a veces esto es un poco abstracto y Jesús se hizo hombre con otros seres humanos. Y en ese estar con otros seres humanos y dejarme interpelar por ellos es donde mi ministerio también tiene sentido. Y go ahead. So I think the relationship to my congregation has lasted so long. I think 10 years feels long. But it has lasted because in the midst of changes and all of the new experiences, we could always be fully ourselves. Quizá esta relación con esta congregación que participa en esta iglesia ha perdurado hasta hoy, durante 15 años, porque en medio de tantos cambios y de tantas experiencias nuevas, quizá lo más relevante es que siempre ha podido cada cual ser quien es. So I don't think I would have continued my service, my ministry for so long, for 20 years now, all in all, if the reward would have come from the amount of people joining the church, like looking, if no one comes and I sit alone in church for half an hour with my prepared sermon, and then I go back home disappointed or refreshed. I think I never felt disappointed because my ministry is not about the number of people who showed up. I think that's a wrong approach. I think during these 10 years, I have become much more courageous not to compare my church or my ministry with others in relation, especially not in relation to numbers, but to the idea was more to become or to grow the church together and with them, regardless how many people join, but more how deep we can share our journey. No creo que hubiera podido continuar este ministerio durante realmente 20 años, porque desde que entró en la iglesia en 2004 hasta 2025, pues han pasado ya casi 20 años, pero como pastor quizá han sido algo más de 10. No habría sido posible si para mí lo importante en esta iglesia hubiera sido el número de personas. Aunque no pasó nunca, pero si estoy ahí yo solo y no viene nadie y estoy ahí media hora con mi sermón preparado, a veces me preguntaba, y me pregunto todavía, ¿vuelvo a casa renovado? ¿Vuelvo decepcionado? Y soy totalmente consciente de que si vuelvo decepcionado porque ha habido pocas personas, sé que no es un enfoque correcto. Quizá durante estos 10 años me he vuelto mucho más abierto y sobre todo estoy evitando comparar la iglesia a la que sirvo con otras iglesias y realmente y menos el número de personas, ¿no? Y lo que querría es convertirla, que mi iglesia sea una verdadera iglesia, no aparte de las otras, sino junto a todas ellas. So my role as a pastor is not to know what is right or wrong, or to teach them what is right or wrong, but to create a space where people can reflect, come with their questions, their hopes, their visions,
and do a common journey with other people. So, and I think this is where being a trans pastor comes in, because I, with this background, also have access to people who would not approach church otherwise. So I think it's an opportunity to create relationships, depending on what each person needs. Realmente mi papel en la iglesia es crear un espacio donde las personas puedan reflexionar, puedan traer sus preguntas, sus esperanzas, puedan traer sus visiones y puedan hacer un viaje común con otras personas y así poder entender sus propias experiencias con Dios. Mi papel como pastor no se trata de decir si esto está bien o está mal, sino realmente ponerme al lado de cada persona, de alzar su voz, de ayudarle a entender lo que Dios le está diciendo. Y ciertamente esto es un carisma que me viene por ser un pastor trans. So now this is more about this, the role as a pastor. Mm-hmm. And now we're going to talk a little bit about the theology within the church. That is also very diverse. And as it was mentioned before, it's more about a common path, a journey together than a one-sided vision or reasoning of how things should be. Ahora que hemos terminado este bloque sobre cuál es el papel, ¿no? Como pastor de esta iglesia, ahora nos va a hablar sobre la teología, que también es diversa. Y se trata más de un camino común, un viaje juntos, que una visión o un razonamiento unilateral sobre cómo deben ser las cosas. I think theology is never a one-way message. I rather think that theology is a conversation within a given context, but always connected with the personal circumstances of each person. So people with different paths of life need a different theology. And the more we share and engage from both or from all sides, the more we can address what a given moment might bring for each person as a blessing. La teología, según experimentado en esta vivencia de esta iglesia, no es un mensaje unidireccional, o no se concibe tanto como un mensaje unidireccional, sino más como una teología, es más como una conversación, un diálogo dentro de un contexto que viene dado necesariamente por las circunstancias personales de cada persona. Y, por tanto, caminos de vida distintos pueden necesitar teologías distintas. Y de lo que se trata es de que esos caminos se compartan, de que participen ambas partes. Y cuanto más se comparte y más se participa y se compromete uno con la otra parte, más se puede abordar lo que cada momento aporta como una bendición. So, I think that also connects to the Bible. Sometimes I look at the Bible more as not as a bylaws or I don't remember the words. I think the Bible sometimes is more like a diary. It's full of contradictions, full of things you later think, oh, why did I write that? But I think that shows that
again, faith is more about a journey than about a dogmatic view of how things are or should be. And this is also, I think, part of economism. Lo último que nos ha dicho él también considera que es una parte muy importante del ecumenismo, y es que él considera, ya en conexión con la propia Biblia, ¿no?, que es algo tan importante, que como tiene tantas contradicciones a veces, afirmaciones que dices, Dios mío, ¿cómo pueden decir esto?, ¿no?, porque es políticamente incorrecto. Y a veces la forma de concebir la Biblia es más como un diario, como un viaje, más que una visión dogmática sobre cómo tienen que ser las cosas o cómo deberían ser. Y esto conecta estrechamente con esta visión del ecumenismo que tiene Inés Paul. Now we're going to switch to another topic, which is about the statement of the statement of belonging of this church, which is what expresses what unites the different members of this church, which is not a question of homogeneity, but mainly allowing people to be their own being. Vamos a dejar esta parte de la teología y vamos a entrar porque la Iglesia tiene una declaración de pertenencia que expresa lo que une a sus miembros, que obviamente no es la misma fe o no es la homogeneidad de todos los miembros, sino una declaración que permite que cada cual pueda ser quien es. O sea, una declaración que unifique a todas las personas, permitiendo que cada cual pueda ser tal cual es. I would say that in MCC Cologne, we have a membership statement. Like, this is something that all people that become members of MCC in Cologne commit to. And I think the core of this is, again, very ecumenical. The membership statement is not about this is what you have to do and this is what you have to believe and this is what you have to think, but it's about meeting different people with different forms of faith, of celebrating that each person may have their own opinion and convictions, and while as well regarding other views and beliefs. La comunidad de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Colonia tiene una declaración de pertenencia, que es lo que cuando las personas forman parte de esta comunidad, digamos que se adhieren a esta declaración de pertenencia, y que no es una declaración que diga tienes que ser de esta manera o de esta otra, o tienes que tener esta fe o esta otra, o que la celebración tiene que ser de esta manera o de otra, sino realmente es una declaración que permite que pueda haber distintas opiniones y convicciones, pero respetando las opiniones y las creencias del resto de miembros. Yes, and this also relates to church life, like when you want to preach in MCC Cologne, you can share your beliefs, your concerns, your point of view, all as long as we can understand why this is important to you, and as long as you respect that people might have different opinions about your topic. Por tanto, en esta situación, si por ejemplo alguien tiene que hacer un sermón para el resto de la comunidad, que no solamente es Inés Paul quien hace los sermones, sino que otras personas también lo hacen, lo importante es que quien haga ese sermón pueda compartir de lo que está convencido.
o de lo que está convencida, sabiendo que aunque haya otras personas que no estén de acuerdo, apoya y respeta que haya otras personas que no estén de acuerdo con sus puntos de vista. O sea, que puede expresar lo que hondamente vive, pero al mismo tiempo poder apoyar, no solo respetar, sino incluso apoyar otras personas. We're gonna switch to another topic. Mm-hmm. This is more personal about Inés Paul, which is not as much about the church itself, but about what Inés Paul is and the way she or he lives, which is about his family. So let me just try to explain, because this was even difficult for me to explain. Because this family consists of 3 parents, which is a cis man, so a man that was born a man and was assigned the gender of a man. You have Inés Paul that is really a non-binary cis-passing trans man, which may be a little difficult to explain, but non-binary because he doesn't get identified with like a woman or a man, but is cis-passing in the sense that he looks really as a man. So for anyone that doesn't know Inés Paul, they will always say he's a man. Yeah. But he's a trans because he did a transition, a gender transition from a woman to a man. And then we have also Inés Paul's partner, who is a non-binary cis woman. So it means that it's a cis woman, a woman that was born as a cis person, as a woman, and assigned as a woman, but she doesn't feel like a woman. It's non-binary, but she didn't do any transition. Vamos a hablar ahora sobre una parte importante para Inés Paul, que es su familia. La verdad es que esto hay que dedicarle un poquito de tiempo a explicarlo porque no es fácil de entender, o por lo menos para mí no lo fue fácil. Son 3 padres y es un hombre cis, o sea, un hombre que nació como hombre y que se le asignó el género como hombre, o sea, un hombre cis. Inés Paul, que es una persona trans, no binaria, pero con cis-passing masculino. Es decir, que a todos los efectos todo el mundo diría externamente que es cis-passing, es decir, que parece un hombre, o sea, es un hombre, pero sin embargo es una persona trans porque ha hecho una transición de género y además no se identifica ni con el género masculino ni con el femenino, por tanto es no binaria. Y luego su pareja, que también forma obviamente parte de su familia, es una mujer cis con identidad de género no binaria. Es decir, es una mujer que nació como mujer, que se le asignó el género femenino, que no ha hecho ninguna transición de género, pero que no se siente o no se identifica con mujer o con hombre, y por tanto tiene una identidad no binaria. So, this is the family. They have 2 daughters and 2 households. And what they share is basically childcare, being also together and support each other. These parents are not in a romantic relationship, but basically they share with their children and with each other really a true family link. Esta familia son lo que he descrito antes, son 2 hijas también y 2 hogares, comparten entre ellos el cuidado de los niños, disfrutan de estar juntos, se apoyan mutuamente y aunque no hay una relación sentimental propiamente entre los padres, pero comparten con sus hijos y entre ellos un verdadero y auténtico vínculo familiar. And now Inés Paul will talk about his family. Thank you for explaining so much.
It might help to show a picture again. I try to. Nos va a enseñar una imagen para ayudarnos. So again, the yellow circle, that's me. El círculo amarillo soy yo. So this is our family. Esta es nuestra familia. And as you said, it's 3 adults and 2, they behave like daughters. 3 adultos y 3 niñas, y 2 niñas, perdón. And again, relating to our topic today, I think the interesting point is that that this family shows a diversity of parenthood. So it's not that the parents need to be in a sexual or romantic relationship, but the common ground is we are parents. Realmente esta familia lo que tiene de excepcional es que es diversa en su parentalidad. Y en este sentido, esto lo que implica es el cuidado de los niños y de una relación que entre los adultos, los padres, por llamarlo de alguna manera, pues se apoyan mutuamente para sacarla adelante. And I think this is one example how the understanding of society, of family, of gender roles will affect the way we as churches talk about gender roles and family. Because if this changes, we cannot relate to a concept that has worked like 60 years ago and then relate to a concept that has been written 2000 years ago. But we rather have to translate the ideas of what is the idea to our context of today. En el contexto que estamos, o del que estamos hablando hoy, esta coparentalidad no simula o no replica los modelos familiares que se fijaron hace 2000 años y hace no tantos años. Y bueno, pues tuvieron que encontrar su propio camino porque no había referentes. Y por tanto, este concepto de familia tradicional de hace 50 años, pues ya no es lo mismo, o ellos no lo viven así. And finally, we're going to go to this last point. We are reaching 8 o'clock, so we are going to be ending so that you can ask questions and share your thoughts as well, which is Inés Paul, as a trans person that is following a way that is not very aligned with what most trans people would follow within the trans community. Even, I mean, from a legal perspective, Inés Paul is a woman without a partner and without children. That's the... So, but we'll let Inés Paul tell us about this. So, vamos a hablar ahora sobre Inés Paul como persona trans que ha seguido un camino bastante único que no está demasiado alineado con tampoco lo que el colectivo trans, ¿no?, busca y demanda. Realmente desde una perspectiva legal, Inés Paul es una mujer sin pareja y sin hijos. Now you can share a little bit how it's important for you, this way of living your gender identity. I think you already mentioned the main thing. Like 20 years ago when I heard about trans people, it was like, you need to feel like a man, you have to look like a man, you have to behave like a man, and you need to change your documents in order to be a documented man.
Realmente, ya lo hemos mencionado en la charla, pero lo que parece que es importante, ¿no?, para la mayor parte de la comunidad trans, que es lo que pasó, ¿no?, hace 20 años, es que las personas, los hombres trans, pues quieren ser hombres, se identifican con el concepto de hombre, quieren cambiar sus documentos para ser hombres y su expresión de género es la de un hombre. That didn't work for me, so I sometimes thought I wasn't a real trans person, or not, at least not not a real trans man. Esto But, realmente no funcionó mucho conmigo y no me pude realmente identificar con el concepto de un hombre trans. yeah, and I think it's so interesting that now, 20 years later, we have young people saying they are trans and relating it to a non-binary concept. Y ahora, 20 años más tarde, hay muchas personas jóvenes que se identifican con el concepto trans, pero no con la identidad de género binaria. Yes, and the idea that all these three dimensions don't have to align is much more present nowadays. El hecho de que estas tres dimensiones, a saber, la identidad de género, la expresión de género y los documentos, ahora entre la gente joven, ese alineamiento ahora ya no se vive, o él tiene la impresión de que no se vive como se vivía hace 20 años. So, as you said, in my example, like if I would die now, in the administrative point of view, if the state looks at the person who has died, I am a single woman, I don't have a partner, or I don't have children. This is the person who and this doesn't relate to my social reality at all. So administrative law and social reality can be so different. And this relates to me as a Christian because the way that I approach ecclesial ministry is not that we can understand people before we know how they see themselves or how God sees them. En este contexto, como ha explicado antes, realmente si ahora muriera Inés Paul, realmente desde el punto de vista administrativo sería una mujer soltera que no tiene pareja y que no tiene hijos. Y esta situación también proporciona un contexto sobre cómo Inés Paul vive esa propia realidad y cómo aborda ese ministerio eclesial. Y lo que quiere expresar es que no necesariamente podemos comprender la realidad íntima de cada persona y menos aún la realidad de Dios mismo. Yeah, and just as this relates to us as people, and if we are the image of God, this also relates to the reality of God. Como esta realidad tiene que ver con cómo nos vemos nosotros y cómo Dios nos ve, es esta realidad de cómo Dios mismo nos ve. I think just as the identity of each person is connected to the context, so is the identity or the way that we understand God. And that's why I think that ecumenism is so important, and that the community of Christianity is not based on one image of God, but on bringing the different images of God in dialogue in order to have a common ground for God to unfold. Realmente cada persona tiene una percepción de cómo es su género, cómo es y cómo Dios la percibe. Y realmente
la experiencia del ecumenismo para Inés Paul no es que tiene que haber una única imagen de Dios, sino que es posible que existan distintas formas, pero que queden de una forma puestas juntas con una relación entre las personas. So I think that this is the end of the talk itself. Thank you so much, Inés Paul, for sharing your testimony. I know, or we know, that it's very breaking for many people, most likely. And just I'm really grateful for being part of getting to know this testimony of yours. Con esto terminamos la charla oficial y ahora pasaríamos al turno de preguntas, y aprovecho también la ocasión pues para agradecer a Inés Paul pues que haya querido compartir su testimonio con nosotros, y bueno, pues en este momento yo os propongo el darle un aplauso y con esto terminaríamos la grabación. Muchas gracias.